Buenos días. En Venezuela ocurren diferentes fenómenos económicos que es necesario explicar, analizar y valorar. Hoy nos acompaña en el estudio Sandy Gómez, ella es economista, docente universitaria del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Bienvenida, Sandy. Muchas gracias, Ibrahim. Encantada de conversar contigo hoy acerca de estos fenómenos económicos y cómo hacerle frente. Recientemente cerró aquí en Venezuela la Feria Internacional de Tecnología, FITELVEN 2025. Se firmaron 18 millones de dólares en acuerdos. Es un sector que creció muchísimo, creció 8,64%, aporta mucho a la economía nacional. Sin embargo, también la industria nacional se estancó. ¿Cómo ocurren esos dos fenómenos simultáneamente? Es difícil a veces de explicarlo. Sí, es difícil explicarlo, aunque podemos identificar claramente que son dos variables, digamos, que se complementan. La inversión en este tipo de industria forma parte de inversión en oferta. Es para mejorar la capacidad instalada y cuando llegue el momento poder servir a más usuarios o a más hogares y empresas que pueden necesitar servicios de punta, tecnológicos, específicamente de telecomunicaciones. Eso hay que hacerlo, hay que prepararse para cuando la demanda exija más cobertura. Además que en Venezuela hay muchísimas oportunidades de mejorar la infraestructura específicamente para todo lo que tiene que ver con conectividad de Internet. Del otro lado, por eso puede crecer 8,6% por la inversión, pero por el otro lado necesitas gente que contrate esos servicios, que es el lado de la demanda. Entonces, cuando hablamos del estancamiento, hablamos de que en este momento no hay una masa crítica de usuarios que haga como el emparejamiento, ¿no?, de toda esa inversión y que se pueda convertir en servicios efectivamente ofrecidos y cobrados. Son dos cosas distintas. Es decir, que el poder de compra está un poco afectado. Sí, el poder de compra en general, no solamente para la industria de los servicios de telecomunicaciones, sino en general hemos visto un deterioro del poder de compra en los últimos meses. En general, una de las variables que tiene mayor incidencia, aunque sé que posiblemente lo vamos a ampliar, es la que tiene que ver con el tipo de cambio. Precisamente sobre eso te quería comentar, porque el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela comenzó el año en 52 bolívares por dólar. En enero ya va por 170 bolívares por dólar. ¿Cómo afecta esto, digamos, el poder de compra y el bolsillo de los venezolanos? Sí, en general en esta situación es un efecto negativo que deteriora el poder de compra, digamos, tiene una incidencia negativa en general en el bolsillo del venezolano. Aunque siempre me gusta ofrecer también la perspectiva histórica contemporánea, ¿no? Porque en los últimos 2-3 años lo que habíamos visto, que es algo muy positivo para la economía, es la estabilidad del tipo de cambio. Y esa estabilidad, más que relacionarla con que el tipo de cambio no va a variar, tenía que ver con la disponibilidad de divisas al precio que indica el BCB y la disponibilidad de divisas a un precio alternativo. Eso hasta hace tal vez unos 18 meses, diría yo, eran valores de referencia muy cercanos. Hoy en día eso no es así. Esa brecha aumentó de forma significativa y eso es lo que termina generando esta presión sobre los precios. ¿Qué tiene a favor el ciudadano, el consumidor de a pie? Que la regulación exige que todos los precios a los que tú accedes en un establecimiento en el territorio venezolano tengan como referencia el precio del Banco Central de Venezuela. Eso es algo bueno. Sin embargo, mientras estemos en este periodo de ajuste, por supuesto todo lo vamos a sentir en nuestros presupuestos personales o en los presupuestos de nuestras compañías. Decía al principio de la entrevista que hay diferentes fenómenos, ¿no?, que son a veces complicados de explicar. Sí. Y en ese sentido te quería preguntar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó recientemente su informe de perspectivas macroeconómicas y dice que Venezuela va a crecer este año 5,8%. Se basan sobre, digamos, algunos datos suministrados por el Banco Central de Venezuela. ¿Cómo ese crecimiento debería ser percibido por los ciudadanos? ¿Cómo lo sienten en el bolsillo? Es posible que los ciudadanos vean de forma más como palpable o tangible sea la disponibilidad de ciertos servicios y productos como los que hablamos hace un minuto. En la medida que del lado de la oferta hay algo de inversión, nosotros vamos a poder ver eso. Más proveedores, por ejemplo, de servicios de Internet, más proveedores de servicios de telecomunicaciones en general. Eso mismo se puede replicar a otras industrias. Y entonces ahí tienes un crecimiento por el lado de la inversión, lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero todo ese crecimiento, lo ideal para los hogares y para las empresas es que ese crecimiento eventualmente se pueda traducir también en consumo. No es solamente tener la capacidad instalada. Eso es importante.
importante, porque porque cuando no tienes la capacidad instalada y tienes la demanda, igual tienes un fenómeno inflacionario, eso ocurre. Pero en este caso lo que estamos viendo es una serie de condiciones que favorecen la oferta, eso está bien, solo que la demanda está rezagada, porque no hay tanto poder adquisitivo. Sobre este mismo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señalaban que la inflación anualizada, es decir, desde junio del año 2024 hasta junio del año 2025 era de 217%. Es una inflación bastante alta. ¿Cómo se puede proteger el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que nos está viendo en este momento? En general, para situaciones para estas situaciones de alta inflación, la gran mayoría de las soluciones es por programas de ajuste macroeconómico. Eso es algo que va a tomar un tiempo, mientras por supuesto los hacedores de política lo definen. A nivel más personal, lo que se le recomienda a los hogares, a las personas y a las empresas es mantener un control estricto del presupuesto, porque es muy sencillo como desviarse de las metas presupuestarias. Siempre es difícil porque muchos vivimos con un presupuesto ajustado, pero lo importante es que ese control no ceda. Ese control siempre hay que mantenerlo. Un poco lo que suele ocurrir es la trampa de que, bueno, como no lo puedo controlar, entonces dejo de supervisarlo. Es una trampa. Traten de supervisar siempre sus cuentas personales, digamos, su presupuesto personal, el presupuesto de su empresa. Es clave. Y lo otro es tratar de diversificar los ingresos, siempre en la medida de lo que se pueda. En Venezuela hay unas ciertas condiciones estacionales que permiten que en ciertos momentos del año las personas tengan una ventana de oportunidad para diversificar ingresos. A lo mejor no es durante todo el año, pero esas ventanas que se abren en el año, por ejemplo en el último trimestre del año, pueden ser una buena opción de cara a los próximos 12 meses en 2026. ¿Pudiéramos poner un ejemplo de cuáles son esas oportunidades? Sí, por lo menos en el último trimestre del año, cuando muchas personas si son personas que están empleadas, suelen recibir bonos por su empleo, lo que puede ser el bono de fin de año, aguinaldos, etcétera, etcétera, utilidades. Todo eso podría ser invertido en una actividad productiva que pueda ser llevada a cabo en paralelo con su actividad, digamos, con su empleo. Algunas de estas son más vinculadas al comercio, sobre todo porque el último trimestre del año también hay una mayor propensión a gastar por parte de las personas y las familias. Entonces, este tipo de cosas, que dependerá mucho también de qué mercancías al final tienes acceso, ¿no? Y cuáles puedes rotar más rápido, pueden ser una opción. Esta es la opción más sencilla, pero eso puede ser una idea. Una familia que tiene un presupuesto bastante ajustado, digamos que ya por el tema de la inflación no le va alcanzando para pagar algunas cosas, ¿cuáles son los primeros gastos que debe recortar? Posiblemente los gastos superfluos relacionados con tal vez algunas salidas recreativas, buscar las opciones más en ciertas ciudades del país. Caracas, por ejemplo, es una ciudad con muchas opciones recreativas, sobre todo para familias que tienen niños y que necesitan invertir en eso, ¿no? En ese espacio recreativo. Pero la ciudad tiene opciones de bajo costo o gratuitas. Entonces, tal vez trasladarlas de mayor costo a opciones de menor costo o gratuitas mientras se nivela. La verdad es que nosotros hemos visto que en los últimos años, en los últimos 3, 5 años, Venezuela, el país ha pasado, o la economía del país ha pasado por momentos muy críticos, pero que después tienden a nivelarse. Y yo creo que este periodo que estamos pasando va a terminar con una solución de esa naturaleza. ¿Qué le podemos sugerir a los televidentes para diseñar un presupuesto, para llevar ese control estricto del cual hablábamos hace algunos minutos? ¿Cómo se puede diseñar ese presupuesto familiar? A mí me gusta esta estrategia que es de 2 pasos. El primer paso es, haz la lista en lo que tú crees que gastas. Esa lista la puedes hacer en cualquier momento del mes. Hoy es 24, no sé, 25, el día que sea, tú te sientas y haces en lo que tú crees que gastas. Y luego siéntate con tus estados de cuenta, todos los pagos móvil, todo el efectivo, todo lo que pagaste, y ve realmente en qué gastaste. Entonces vas a tener un contraste, porque esto es algo muy común en finanzas personales. Nosotros tenemos una idea de cuál es nuestro presupuesto y el estado de cuenta del banco te dice otra cosa. Yo les recomendaría empezar por ahí. Eso es un ejercicio muy revelador, requiere mucha introspección, pero para los próximos meses, sobre todo el último trimestre del año y 2026, va a ser muy útil. Sandy, necesitamos hacer una breve pausa. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte comercial. Ya venimos con más de Entrevista Venevisión.
Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Sandy Gómez. Ella es economista y docente universitaria, da clases en el IESA, como decíamos al principio de la entrevista. Hay una situación, un despliegue militar en el Mar Caribe. ¿Se han visto afectadas las importaciones y exportaciones marítimas acá en Venezuela? Sí, aun cuando las noticias y la cobertura que se está haciendo de la situación es más orientada, no está tan orientada a la situación del comercio exterior o los intercambios de Venezuela con sus socios comerciales, lo que podría decirte, Ibrahim, mientras esto termina de generarse la data para tener una respuesta más robusta, ¿no? Es que este tipo de situaciones normalmente está planificada para unas zonas o rutas específicas. Las rutas de comercio exterior, lo más probable es que no estén dentro del alcance de lo que se está del despliegue que está en este momento en la zona del Mar Caribe. Nosotros seguramente en lo que termina el mes de septiembre podríamos tener algunos datos que respalden esta hipótesis con la que yo me aproximo al tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, las rutas no deben ser las mismas, por lo tanto el impacto a nivel logístico debe ser bajo. Y lo otro que siempre me gusta considerar es que el volumen de comercio exterior de Venezuela no es el mismo de hace, 10, 15 años, ¿sabes? Es un volumen mucho más reducido y este tipo de situaciones suelen tener al final un impacto muy amortiguado en la variable de importación y exportación, porque no es un impacto que tú digas, bueno, esto tiene un tamaño tan grande que si ocurre algo en el Mar Caribe va a haber un desplome de la variable. En este caso no pareciera que estamos en esa situación. También considerar que el comercio exterior de Venezuela tiene un mix pues entre algunas rutas que son terrestres a través de nuestras fronteras con Colombia y Brasil, luego está lo marítimo y luego está lo aéreo. Entonces, creo que esa diversificación también puede favorecer un poco en esta situación. En este mismo orden de ideas, el 8 de abril de este año, el Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto de Estado de Emergencia Económica. En principio era por 60 días, ya va casi por 160 días, y a esto se le suma un nuevo decreto, una nueva declaración, que es el Estado de Conmoción Exterior. ¿Crees que pueda tener algún tipo de impacto sobre la economía venezolana? Falta entender los detalles de implementación. Recordemos que al final si esto es una decisión a nivel de ejecutivo nacional, es posible que la implementación tenga unas consecuencias como que en la logística natural de nuestra economía. Sin embargo, mi aproximación es la misma que con lo que hablábamos hace unos minutos de la variable de comercio exterior. Tú necesitarías tener un volumen de actividad económica mucho más grande para que un decreto como el de esta naturaleza tenga realmente un impacto. Yo creo que en este momento estamos en un periodo de ralentización de la economía donde este decreto es posible que no tenga un impacto significativo en comparación con todo lo que está, con todo el resto de las variables que ya se han considerado para una situación como la de Venezuela, la disponibilidad de divisas, la posibilidad que puedas importar petróleo, que son realmente las críticas, ¿no? Entonces, como esas variables ya venían desde hace algunos meses afectadas por otras razones, lo más probable es que este decreto tenga un impacto pequeño. De nuevo, solo para precisarlo, falta ver los detalles de implementación, pero pareciera, por lo que sabemos hasta ahora, que no debería ser un impacto tan significativo. Bien, vamos a otro tema también relacionado con economía, por supuesto. Consecomercio decía en agosto que 30% de los comerciantes han migrado al sector informal. Describen que hay varias variables, entre ellos la presión tributaria, sí, las condiciones del país, e incluso las sanciones económicas están dentro de esa lista de ¿cómo se llama? De causas, razones, claro. De razones. Entonces, ¿tú crees que esto se pueda revertir? ¿Qué impacto tiene en la economía nacional que se hayan, que hayan migrado un porcentaje tan importante hacia la informalidad? Sí, uno de los primeros impactos naturales para una economía como la venezolana es que al migrar a la informalidad, la recaudación de ese número de empresas o de ese 30% ya la entidad tributaria no lo puede percibir, porque digamos pasa por debajo del radar. Es posible que estas compañías que están buscando una alternativa operativa
lo hagan tal cual como lo señala el informe de Concecomercio, por una manera de aproximarse a una optimización de la estructura de gastos de la compañía, sobre todo porque en Venezuela el régimen fiscal tiene muchos tributos que no dependen de cuánto vendes o de la actividad económica. Entonces, vendas o no, tienes que pagarlos. Y eso hace que la estructura de costos por ese lado sea un poco pesada. Eso se puede revertir, más allá de lo que puede ocurrir con cualquier legislación tributaria en Venezuela, que yo creo que es algo que definitivamente hay que revisar. Puedes tener momentos en los que la actividad económica que la demanda de tus consumidores naturales te ayude un poco, porque si por supuesto si estás vendiendo esos costos los puedes sobrellevar mejor, pero aquí la combinación de la caída de la demanda por las razones que hablábamos del deterioro del poder de compra más la carga tributaria es una combinación muy dura y bueno, termina en estas métricas o en estas estadísticas que nos comparte Concecomercio. Sandy, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto estar con ustedes, Ibrahim. Conversamos con Sandy Gómez, economista, docente del IESA, del Instituto de Estudios Superiores de Administración. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.